El derecho a la integridad personal se entiende como el conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de daño en cualquiera de esas tres dimensiones. La primera que vamos a tratar es la integridad física, que hace referencia a la plenitud corporal del individuo. De allí, toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. La integridad psíquica son las habilidades motrices, emocionales e intelectuales de las personas. En cambio, la integridad moral hace referencia al derecho de todas esas convicciones que tienen los seres humanos, pero teniendo en cuenta algo, que no pueden perjudicar a ninguna otra persona con sus ideas. Ahora bien, el artículo 5 de los derechos humanos contiene 6 puntos muy fundamentales que hacen referencia a la explicación del derecho fundamental de la integridad física, psíquica y moral de las personas. El primero es: toda persona tiene derecho a que se les respete su integridad física, psíquica y moral. El segundo es: nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Tercero, la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Cuarto, los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Ya sabiendo en qué consiste este derecho fundamental, vamos a revisar la Constitución Política de Colombia y ver qué normativas legales se relacionan con este. En la Constitución Política de Colombia encontramos dos artículos que se asemejan mucho o tienen relación con el artículo 5, que consiste en el derecho a la integridad personal. El primer artículo es el artículo 2, que consiste: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y está el artículo 44, que consiste en los derechos fundamentales de los niños, que deben tener una vida íntegra física, salud, seguridad social, alimentación adecuada, tienen derecho a su nombre y a su nacionalidad, tener a una familia y no ser separados de ella, tener cuidado y recibir amor. Algo muy importante, tienen derecho a la educación, a la cultura y a la recreación y a la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual o explotación laboral o económica y a trabajos riesgosos. Sabiendo ya todo esto, nos hacemos una pregunta: ¿se estará cumpliendo este derecho fundamental en Colombia? Recordemos un poco de historia. En la década de los 70 es cuando se introduce este hecho o esta práctica de desaparición forzada, y la primera víctima fue una bacterióloga colombiana que se llamaba Omaira Montoya, que militaba en un partido de izquierda y creía ciegamente en la libre expresión y en la justa causa de una oposición democrática en el país. Posteriormente a este hecho, miles de personas fueron desaparecidas individual y masivamente. Recordemos en Barranquilla, cuyas víctimas fueron vendedores ambulantes e indigentes, que posteriormente fueron llevadas al anfiteatro de la Universidad Libre y asesinadas para así poder vender sus partes del cuerpo. Este delito de lesa humanidad han sido víctimas distintas personas, como activistas políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y abogados. Recordemos el 16 de mayo de 1998,
cuando un grupo paramilitar ingresó a la ciudad de Barrancabermeja y asesinó a 7 personas y desapareció a 25 más. En Colombia van más de 80.000 personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Esta forma de violencia es capaz de causar terror, desespero y prolongar el sufrimiento a varias familias, por solamente el hecho de que un familiar ya no esté con ellos o no sepan en qué condiciones se encuentran o si siguen vivos o muertos. Hace 10 años las cifras sobre la desaparición forzada en el país estaban dispersas en diversas instituciones y organizaciones sociales. Una de las tareas del Centro Nacional de Memoria Histórica fue consolidarlas y así, en el 2016, publicar un informe llamado Hasta encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia, el cual reveló que entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica continuó con la labor de investigación y recopilación y hasta agosto del 2018 reportó 80.000 víctimas de este flagelo. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿quiénes han sido estos victimarios? Sabemos que los grupos paramilitares fueron responsables del 46.1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015, con un total de 13.562 víctimas. En cambio, las guerrillas es del 19.9%, con 5.849 personas. Los grupos post-desmovilizados es del 8.8%, con 2.598 víctimas, y los agentes del Estado es del 8%, con 2.368 personas. Este fenómeno se ha presentado en 1.010 municipios de los 1.115 municipios que cuenta el país. Las regiones más afectadas han sido el Magdalena Medio, el Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá. Ya sabemos en qué consiste este derecho fundamental, y en el transcurso del video pudimos observar que este derecho no se cumple en su totalidad en Colombia y que hay algunos sectores que son muy vulnerables a este, y que los principales victimarios son grupos paramilitares, grupos guerrilleros e incluso el mismo Estado ha confabulado en contra de estos sectores para posteriormente desaparecerlos. ¿Por qué? Por no pensar igual que ellos, por contradecirlos, o como le sucedió a la bacterióloga Omaira Montoya, por oponerse a un gobierno.